Bienvenidos a Desafío de Escritura, un podcast de musa.coda.1. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo del terror. Sí. Ese género que tanto nos gusta, Claro. que nos enfrenta a nuestros miedos más oscuros y nos obliga a mirar de frente a esa parte de nosotros que preferiríamos mantener oculta, Exacto. listos para explorar las profundidades del miedo. Absolutamente. Es fascinante cómo el terror, a pesar de incomodarnos, nos atrae y nos cautiva. Desde las historias que nos contaban de niños hasta las películas que nos hacen dormir con la luz encendida. Sí. El terror siempre ha estado presente en la cultura humana. Es cierto. Creo que parte de esa fascinación viene de que el terror en el fondo es un reflejo de nosotros mismos, Ajá. de nuestras ansiedades, de nuestros miedos más profundos. ¿No te parece? Totalmente. Si analizamos la evolución del género a lo largo de la historia, vemos cómo ha ido mutando adaptándose a las preocupaciones de cada época. En la era gótica, por ejemplo, con sus castillos embrujados y fantasmas aristocráticos, el terror reflejaba las ansiedades de una sociedad en transición aferrada a viejas estructuras de poder que comenzaban a desmoronarse. Es como si los fantasmas y las criaturas sobrenaturales fueran una metáfora de esos miedos a lo desconocido, a la pérdida de control, a la ruptura del orden establecido. Exacto. Y luego en la época victoriana, con la llegada de la ciencia y la tecnología, el terror se fusionó con estos nuevos elementos, dando lugar a historias de científicos locos, experimentos fallidos, criaturas monstruosas creadas en laboratorios. Frankenstein, por ejemplo, es una obra que refleja las ansiedades de una época fascinada y a la vez atemorizada por el potencial de la ciencia. Me encanta Frankenstein. Esa dualidad del ser humano a la capacidad de crear y destruir, la lucha entre la razón y la pasión, son temas que siguen vigentes hoy en día. Sin duda. Y si avanzamos un poco más en el tiempo, llegamos al siglo XX, donde el terror psicológico cobra protagonismo explorando los horrores que se esconden en la mente humana. El miedo a lo desconocido se transforma en el miedo a nosotros mismos, a nuestros propios impulsos oscuros. Y ahí es donde autores como Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft se convierten en maestros del género, ¿verdad? Poe con sus cuentos llenos de locura, culpa y obsesión, explorando las profundidades de la psique humana, y Lovecraft con su horror cósmico enfrentándonos a la insignificancia del ser humano frente a la vastedad del universo. Exactamente. Ambos autores lograron conectar con esos miedos universales, con esas inquietudes que nos acompañan desde el inicio de la humanidad. Y lo hicieron a través de la atmósfera, los personajes, la trama, utilizando técnicas literarias que aún hoy en día siguen siendo estudiadas y admiradas. Hablando de técnicas, ¿cuáles dirías que son los elementos clave que hacen que una historia de terror sea realmente efectiva? ¿Qué es lo que nos atrapa, nos hace sentir el miedo en la piel? Bueno, hay varios elementos que juegan un papel fundamental. La atmósfera, por ejemplo, es crucial. Ese ambiente opresivo, cargado de tensión, que nos envuelve desde las primeras líneas. Sí, la atmósfera es como un personaje invisible que impregna cada escena, cada diálogo y nos va preparando para el horror que se avecina. Exacto. Y esa atmósfera se construye a través de la descripción sensorial, olores, sonidos, sensaciones táctiles, todo que nos permita sumergirnos en ese mundo ficticio y sentirlo como real. Es como si el autor nos tomara de la mano y nos llevara de paseo por ese mundo oscuro y amenazante, ¿no? Precisamente. Y junto a la atmósfera, la construcción de personajes memorables es fundamental. Tanto las víctimas como los antagonistas necesitan tener motivaciones claras, un trasfondo que nos permita comprender sus acciones, por más terribles que sean. Es decir, necesitamos conectar con los personajes, entender sus miedos, sus deseos, para que la historia realmente nos impacte. Así es. Y los antagonistas en particular juegan un papel fundamental en el terror, ya sean monstruos sobrenaturales, asesinos, en serie entidades cósmicas, o simplemente la oscuridad que reside en el interior del ser humano. Los antagonistas son la encarnación de nuestros miedos, de aquello que nos aterra y nos repele. Claro, porque en el fondo el terror nos enfrenta a aquello que no queremos ver, a las partes más oscuras de nuestra propia naturaleza. Exactamente. Y para que esa confrontación sea efectiva, la trama debe ser sólida, con un inicio que nos enganche desde el primer momento, una escalada de tensión que nos mantenga en vilo, revelaciones dosificadas que nos sorprendan y un clímax que nos deje sin aliento. Una buena trama es como una montaña rusa, con subidas y bajadas, giros inesperados, momentos de calma y momentos de pura adrenalina. Una analogía perfecta. Y todo esto, claro, debe estar al servicio de una resolución satisfactoria que cierre la historia de forma coherente y nos deje con una sensación de inquietud, incluso después de haber terminado de leer o ver la historia. Una resolución que nos haga pensar, que nos deje con preguntas sin respuesta, que nos haga mirar el mundo con otros ojos. Esa es la magia del buen terror. Totalmente. Y hablando de magia, hay algo que me intriga. ¿Cómo logran los autores de terror manipular nuestros miedos, generar esa sensación de terror genuina que nos persigue incluso después de terminar la historia? ¿Hay algún tipo de truco psicológico detrás de todo esto?
Por supuesto, el terror no solo se basa en la atmósfera, los personajes y la trama. También hay una serie de técnicas psicológicas que los autores utilizan para jugar con nuestras emociones, con nuestros miedos más profundos. Cuéntanos más sobre esas técnicas. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, una de las más utilizadas es la manipulación de las fobias universales. El miedo a la oscuridad, a las alturas, a los espacios cerrados, a los insectos. Todos tenemos miedos irracionales que vienen programados en nuestro ADN y los autores de terror saben cómo explotarlos al máximo. Claro, es como si presionaran esos botones que todos tenemos esas vulnerabilidades que nos hacen sentir indefensos expuestos. Exactamente. Y junto a las fobias también juegan con los miedos existenciales, con la incertidumbre ante la muerte, la soledad, la pérdida de control, la sensación de insignificancia frente al universo. Esos miedos que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y que el terror nos obliga a confrontar de una forma segura, simbólica. Sí, el terror nos permite explorar esos miedos en un entorno ficticio sin arriesgar nuestra propia seguridad. Es como una especie de catarsis, una purga emocional. Y hablando de manipulación emocional, otra técnica que me fascina es el uso del suspenso y la anticipación. Esa sensación de que algo terrible va a suceder, pero no sabemos cuándo ni cómo. Exacto. El autor nos va dando pequeñas pistas, creando una atmósfera de tensión creciente, pero sin revelar demasiado. Nos mantiene en vilo con el corazón en la garganta, esperando lo peor. Y cuando finalmente llega ese momento de terror, el impacto es mucho mayor, ¿verdad? Porque hemos estado anticipándolo, imaginándolo, y eso lo hace aún más aterrador. Sin duda, la anticipación es una herramienta poderosa para generar terror psicológico, y a eso se suma el impacto emocional que una buena historia de terror puede generar. La empatía que sentimos con los personajes, el shock psicológico que nos producen las escenas más perturbadoras, todo esto puede quedarse con nosotros mucho después de haber terminado la historia. Es como si una parte de la historia se quedara grabada en nuestra memoria, en nuestro subconsciente. Y eso puede influir en nuestra forma de ver el mundo, en nuestros propios miedos. Por supuesto, el terror bien utilizado puede ser una herramienta de autoconocimiento, una forma de explorar nuestra propia oscuridad y salir fortalecidos de la experiencia. Pero claro, no todas las historias de terror son iguales. Es cierto, hay autores que logran crear obras maestras que nos aterrorizan y nos hacen reflexionar al mismo tiempo, mientras que otros caen en clichés y lugares comunes que no generan más que aburrimiento. Exactamente. Hay errores comunes que los escritores de terror deben evitar a toda costa. Uno de los más frecuentes es el uso de clichés gastados como los jumpscares, las casas embrujadas con fantasmas predecibles o las historias de asesinos en serie sin ninguna profundidad psicológica. Esos clichés que ya hemos visto 1000 veces y que no nos sorprenden y nos asustan. Es como si el autor estuviera siguiendo una fórmula preestablecida sin arriesgarse a explorar nuevos caminos. Y otro error muy común es la violencia gratuita. La sangre y las vísceras pueden ser efectivas en pequeñas dosis, pero si se abusa de ellas, la historia pierde su impacto y se convierte en un simple espectáculo gore. Un festival de sangre sin sentido que no aporta nada a la historia ni al lector. Lo importante es que la violencia esté al servicio de la historia, que tenga un propósito narrativo y que contribuya a generar una sensación de terror genuina. Precisamente, la violencia debe ser utilizada con inteligencia, con mesura, para que realmente tenga un impacto emocional en el lector. De lo contrario, se convierte en un recurso fácil, una forma de shock sin sustancia. Y por supuesto la originalidad es fundamental. En un género tan saturado como el terror es importante encontrar nuevas formas de asustar al lector, nuevas historias que exploren los miedos de una forma fresca e innovadora. Sin duda, la originalidad es lo que separa a los maestros del terror de los simples imitadores. Hablando de maestros a lo largo de la historia, ha habido autores que han dejado una huella imborrable en el género, creando obras que han trascendido el tiempo y siguen aterrorizándonos hasta el día de hoy. Hablemos de esos maestros. ¿Quiénes son tus favoritos y qué los hace tan especiales? Bueno, empezando por los clásicos, no podemos dejar de mencionar a Edgar Allan Poe, el maestro del terror psicológico. Sus cuentos como El corazón delator, El gato negro o La caída de la casa Usher exploran la oscuridad de la mente humana, la culpa, la locura y la obsesión con una maestría inigualable. Poe, un visionario que nos mostró que el verdadero horror reside en nuestro interior, en nuestras propias mentes. Exacto. Poe era un maestro en la creación de atmósferas opresivas, en el desarrollo de personajes complejos y torturados, en el uso del lenguaje para generar tensión y suspenso. Sus historias nos atrapan desde la primera línea y nos dejan con una sensación de inquietud que perdura mucho después de haber terminado de leerlas. Y hablando de maestros del terror psicológico, no podemos olvidar a H.P. Lovecraft, el creador del horror cósmico. Por supuesto, Lovecraft nos presentó un universo vasto e indiferente, poblado por entidades cósmicas de un poder inimaginable, frente a las cuales la humanidad no es más que una mota de polvo insignificante. Lovecraft, un maestro del horror existencial, que nos enfrenta a la insignificancia del ser humano frente a la vastedad del cosmos.
Sus historias nos hacen sentir pequeños vulnerables perdidos en un universo que no nos comprende ni se preocupa por nosotros. Exactamente. Y a pesar de que estas historias están ambientadas en un universo ficticio, logran conectar con nuestros miedos más profundos, con esa sensación de que hay algo más grande que nosotros, algo que no podemos controlar ni comprender. Y si hablamos de autores que exploraron los límites de la ciencia y la ética, no podemos dejar de mencionar a Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Sin duda, Frankenstein es una obra que sigue siendo relevante en la actualidad, en la era de la biotecnología y la inteligencia artificial. Nos advierte sobre los peligros de jugar a ser Dios, de intentar controlar la naturaleza sin tener en cuenta las consecuencias. Frankenstein, un clásico que nos hace reflexionar sobre los límites de la ciencia, sobre la responsabilidad que tenemos como seres humanos de utilizar nuestro conocimiento de forma ética y responsable. Y por último, entre los clásicos mencionaremos a Bram Stoker, el autor de Drácula, una novela que renovó el mito del vampiro y que sigue fascinándonos con su mezcla de terror, erotismo y misterio. Drácula el vampiro, más famoso de la literatura, un personaje que encarna nuestros miedos más profundos y nuestros deseos más oscuros. Un ser que se alimenta de nuestra sangre, que nos seduce con su poder y su misterio, pero que al final nos destruye. Drácula es una metáfora de la tentación del deseo prohibido, de la lucha entre el bien y el mal que se libra en nuestro interior. Y es un personaje que ha trascendido la literatura, convirtiéndose en un icono de la cultura popular. Es increíble cómo estos autores clásicos lograron crear personajes e historias que siguen resonando en la actualidad, que siguen inspirando a escritores y cineastas, que siguen aterrorizándonos y fascinándonos. Es la magia del buen terror. La capacidad de conectar con nuestros miedos más profundos, de explorar las zonas oscuras de la psique humana, de hacernos reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestro lugar en el universo. Y esos maestros del terror clásico allanaron el camino para una nueva generación de autores que revolucionaron el género en el siglo XX. ¿No te parece? Absolutamente. Y entre esos autores modernos, Stephen King es sin duda una figura clave. Stephen King, el rey del terror contemporáneo. Autor de obras maestras como El Resplandor, It o Carrie. ¿Qué es lo que hace que King sea tan especial? ¿Por qué sus historias conectan tanto con el público? Creo que King tiene una habilidad única para conectar con nuestros miedos más cotidianos, con esas pequeñas cosas que nos perturban en la vida diaria. Sí, como el miedo a la oscuridad, a los payasos, a los lugares abandonados. Miedos que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Exacto. King toma esos miedos comunes y los amplifica, los convierte en algo monstruoso, en algo que nos persigue en nuestras pesadillas. Y además, King es un maestro en la creación de personajes memorables, personajes con los que podemos identificarnos, que nos hacen sentir que la historia podría sucedernos a nosotros. Sin duda, sus personajes son complejos, tienen defectos, cometen errores como cualquier persona normal. Y eso los hace más reales, más cercanos al lector. Y junto a King hay otra autora que me fascina, Shirley Jackson, una maestra del terror sutil, autora de La Maldición de Hill House, una novela que explora el miedo a lo desconocido, a la oscuridad que se esconde en los rincones de nuestra mente. Shirley Jackson es una autora que nos demuestra que el verdadero terror no necesita de monstruos ni sangre, sino que reside en la atmósfera, en la sugestión, en lo que no se dice. Exactamente. Jackson juega con nuestra imaginación, nos hace dudar de nuestra propia percepción de la realidad, nos deja con una sensación de inquietud que nos persigue mucho después de haber terminado la historia. Y no podemos olvidar a Clive Barker, un innovador del horror corporal, autor de Hellraiser y otras historias que exploran los límites del dolor, el placer y la transformación física. Clive Barker, un maestro del horror visceral que nos muestra la fragilidad del cuerpo humano y la oscuridad que se esconde bajo la piel. Barker no teme explorar los temas más tabú, los deseos más oscuros del ser humano, la conexión entre el dolor y el placer. Y lo hace con una imaginación desbordante, creando mundos y personajes que desafían nuestra percepción de la realidad. Y por último, mencionaremos a Anne Rice, autora de Entrevista con el vampiro, y otras novelas que renovaron el género gótico, explorando la soledad, la inmortalidad y la búsqueda de significado en un mundo que parece no tener sentido. Anne Rice, una autora que nos muestra el lado humano de los monstruos, sus dudas, sus miedos, sus anhelos. Sus vampiros no son simples criaturas sedientas de sangre, sino seres complejos que luchan con su propia naturaleza, con la maldición de la inmortalidad, con la búsqueda de un lugar en un mundo que los rechaza. Es increíble cómo estos autores modernos han enriquecido el género del terror explorando nuevos temas, nuevas formas de narrativa, nuevas formas de conectarnos con nuestros miedos. Y sin duda seguirán inspirando a nuevas generaciones de escritores y cineastas. Sin duda, el terror es un género que está en constante evolución, que siempre está buscando nuevas formas de expresión, de conectarse con el público, de explorar los miedos y las ansiedades de cada época. Y hablando de evolución, ¿hacia dónde se dirige el género del terror en la actualidad?
¿Qué nuevos miedos explorará en el futuro? Bueno, ya hemos mencionado algunas de las nuevas tendencias que están surgiendo, como el terror tecnológico, el eco-horror y el terror social, pero creo que el futuro del terror va más allá de las etiquetas y las categorías. Lo que realmente importa es la capacidad de los autores para conectar con los miedos de su tiempo, de explorar las ansiedades que nos acechan como sociedad. Eso me parece fundamental. El terror siempre ha sido un reflejo de la sociedad, de sus miedos, de sus obsesiones, de sus traumas. Exactamente. Y en la actualidad vivimos en un mundo lleno de nuevas amenazas, de nuevas incertidumbres. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, la información nos bombardea desde todas las direcciones, la crisis climática nos acecha, la desigualdad social aumenta, las relaciones humanas se vuelven cada vez más complejas. Todo esto genera un caldo de cultivo perfecto para nuevas formas de terror. Es cierto. Y si pensamos en la tecnología, por ejemplo, vemos cómo ya está influyendo en el género del terror. Las redes sociales, la inteligencia artificial, la realidad virtual son herramientas que pueden ser utilizadas para crear historias aterradoras, para manipular nuestras emociones, para jugar con nuestra percepción de la realidad. Sin duda, la tecnología nos ofrece nuevas posibilidades para explorar el miedo, para crear experiencias inmersivas, para conectar con el público de una forma más visceral. Y hablando de experiencias inmersivas, no podemos dejar de mencionar el auge de la realidad virtual y los videojuegos de terror. Es cierto. La realidad virtual nos permite sumergirnos en mundos terroríficos como nunca antes, interactuar con los personajes, explorar escenarios espeluznantes, sentir la adrenalina correr por nuestras venas. Es como si pudiéramos vivir una historia de terror en primera persona, sentir el miedo en nuestra propia piel, tomar decisiones que afectan al desarrollo de la trama. Exacto. La realidad virtual abre un nuevo horizonte para el terror, un horizonte lleno de posibilidades y de desafíos. Y los videojuegos de terror, con su capacidad para crear atmósferas opresivas, personajes memorables y situaciones de alto riesgo, también están llevando el género a un nuevo nivel. Los videojuegos nos permiten convertirnos en protagonistas de nuestras propias pesadillas, enfrentarnos a nuestros miedos más profundos, luchar por nuestra supervivencia en entornos hostiles y aterradores. Es una experiencia que puede ser realmente intensa y perturbadora. Y no olvidemos las narrativas transmedia, esas historias que se expanden a través de diferentes plataformas, libros, cómics, series, películas, videojuegos, creando un universo narrativo complejo e inmersivo. Es fascinante cómo las narrativas transmedia nos permiten explorar una historia de terror desde diferentes perspectivas, profundizar en la psicología de los personajes, descubrir secretos ocultos, vivir una experiencia mucho más completa y satisfactoria. Es como si pudiéramos adentrarnos en la mente del autor, descubrir las capas más profundas de la historia, conectar con ella a un nivel emocional mucho más intenso. Y en este sentido, los podcasts de terror también están ganando terreno, ofreciendo una experiencia auditiva única que estimula nuestra imaginación y nos transporta a mundos de pesadilla. Con el simple poder de la voz, la música y los efectos de sonido, los podcasts de terror pueden crear atmósferas inquietantes, personajes memorables e historias que nos mantienen al borde del asiento. Es increíble cómo el sonido puede evocar imágenes vívidas en nuestra mente, despertar nuestros miedos más profundos, hacernos sentir vulnerables en la oscuridad. Y hablando de oscuridad, creo que es importante recordar que el terror en su máxima expresión no se limita a asustarnos. Tienes razón. El terror también nos puede hacer reflexionar sobre la condición humana, sobre nuestros miedos, sobre nuestras contradicciones, sobre el mundo en que vivimos. El terror nos puede mostrar la fragilidad de la existencia, la oscuridad que se esconde en el corazón humano, la lucha constante entre el bien y el mal. Y al mismo tiempo el terror nos puede ayudar a confrontar nuestros miedos, a explorarlos, a comprenderlos, a superarlos. Es como si el terror nos ofreciera un espacio seguro para explorar las zonas más oscuras de nuestra psique, para enfrentarnos a nuestros demonios internos y salir fortalecidos de la experiencia. Exactamente. El terror bien utilizado puede ser una herramienta de autoconocimiento, una forma de catarsis, una invitación a mirar de frente a la oscuridad y encontrar la luz en nuestro interior. Así que, queridos amantes del miedo, los invitamos a seguir explorando este género fascinante, a descubrir nuevas historias, a dejarse llevar por la imaginación, a disfrutar del escalofrío que recorre nuestra espalda cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Y a recordar que el terror, como la vida, siempre nos reserva sorpresas, nos desafía a crecer, nos recuerda que la oscuridad a veces puede ser la mejor maestra. Y con esta reflexión final nos despedimos de este viaje a las profundidades del miedo. Esperamos que hayan disfrutado de la experiencia y que vuelvan pronto a explorar nuevos mundos con nosotros en Desafío de Escritura, un podcast de MMIC.1. Hasta la próxima.